hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Qué bendición. Nuevamente estamos aquí delante de Dios para agradecerle por sus bondades, por su amor, por sus maravillas, por sus misericordias, porque yo creo que para el que está en el Espíritu entiende, comprende todas las maravillas de Dios, porque aquí estamos, ¿verdad? Yo puedo ver como algo grandioso porque Él nos permitió hoy el abrir nuestros ojos. Y sabía usted que si Él hoy extendió su misericordia para que nosotros sigamos siendo instruidos, es porque su amor es tan grande. Y esta mañana yo quiero que verdaderamente nosotros hagamos reverencia a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, que si en tiempos pasados no le hemos hecho reverencia, ¿verdad?, a su presencia, pues ojalá que todos podamos arrepentirnos y decirle, Señor, perdónanos, porque, mis hermanos, no hay cosa más bella y más hermosa que nosotros ser reverentes delante de Dios, porque a través de eso nosotros podemos ser liberados, sanados, limpiados, ¿verdad?, de toda pecado heredado, de toda acechanza del enemigo, porque sabía usted que el enemigo anda viendo a quién se devora hoy en día. Están siendo devorados. El mismo pueblo de Dios está siendo devorado, pero la poderosa es la sangre de Cristo para podernos limpiar, dice, lavar y purificar. Pero recuérdese que cuando hablamos de lavar y purificar es darnos todo aquellos podríamos decir, todo aquello que nos hace daño, que son las obras de la carne. Porque a veces nosotros creemos que solo el enemigo puede acercarse y que el enemigo hace esto y que el enemigo hace el otro, solo culpando al enemigo, cuando somos nosotros los que le damos permiso a él que él pueda llegar, porque recuérdese que él es hermanos, el que gobierna en las tinieblas, entonces él, ¿verdad? El que anda en tinieblas es gobernado por él, pero el que anda en la luz es gobernado por Cristo. Por eso el día de hoy el Señor nos regaló un tema precioso que lleva por nombre el significado de la sangre de Cristo. Tenemos que saber cuál es el significado de su sangre, qué es lo que la sangre de Cristo produce en nosotros, qué hace en nosotros cuando nosotros declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para hacer una limpieza en nuestras vidas. Vamos a ser personas diferentes, vamos a ser, mis hermanos, unas personas que vamos a pensar de otra manera cuando nosotros le damos, como le decía, el debido respeto y saber qué es la sangre de Cristo, porque nosotros fuimos comprados con su sangre. Él tuvo que ir a una cruz, a él no le importó morir por nosotros, para que nosotros tuviésemos acceso y llegar al Padre y el Padre perdonarnos todos nuestros pecados para tener una vida grande, una vida plena, una vida de bendición, porque eso es lo único que nuestro Padre tiene para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Así que vamos a entrar a la palabra y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo declaramos que esta palabra va a llegar directamente a nuestros espíritus, que va a llegar a nuestra familia, y que esta mañana es una mañana gloriosa y yo quiero bendecirlo a usted que hoy decidió el conectarse, a usted que hoy decidió oír la voz de Dios, porque recuérdese que mis hermanos, estos tiempos que estamos viviendo, démosle gracias a Dios que quizá nosotros no hemos pasado por ninguna situación quizá dolorosa, y si usted la ha pasado, yo quiero que usted sepa de que si usted está ahí, es porque el Señor tiene el control de su vida. Pero mis hermanos, estamos en tiempos donde le llamamos, ¿verdad?, que es la Semana Santa, decimos nosotros, y muchos de nosotros a veces, mis hermanos, la Semana Santa nada más la venimos y la vinculamos con el verano o con vacaciones o con diversión, cuando lo menos que hacemos es buscar la santidad. Pero yo bendigo a Dios por usted, que quizá el Señor, por algún motivo usted no pudo salir, usted está en casa, usted está haciendo altar para el Señor en su casa y eso es lo más importante para nuestro Padre Celestial. Así que yo lo bendigo y le doy gracias a Dios por su vida, por su familia y bendecimos a todos aquellos que quizá en este momento, ¿verdad? No se conectaron, pero le pedimos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo redarguya donde quiera que esté
y en la misericordia de Dios, que cada quien reciba también en su espíritu esta palabra. Amén. Pero usted hizo frente a todo esto, tal vez usted tuvo alguna invitación, tal vez usted, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de poder quizá ir a un lugar de diversión. Yo quiero decirle que usted tomó el mejor lugar, el oír al Señor Dios Todopoderoso, y el Señor va a estar dispuesto a darle lo mejor de lo mejor, porque el Señor así es. Cuando nosotros somos fieles, Él también dice que Él no es fiel con los que le son fieles. Amén. Así que entremos a la palabra y vamos a entender entonces el significado de la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted sepa para qué fue usted llamado, para qué fue usted, ¿verdad? También engendrado, porque sabía usted que desde el vientre materno, nosotros, mis hermanos, desde ahí ya éramos escogidos de parte de Dios, y Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, y por lo tanto, hoy en día nosotros tenemos que estar dando los mejores frutos de esta tierra. Y si no los estamos dando, entonces, mis hermanos, tenemos que darlos, porque si el Señor nos hizo a imagen y semejanza, tenemos que ser como Él. Amén. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. O sea que somos, ¿qué? Hechura de sus manos. Y recuérdese que todo lo que Él hace, Él lo hace perfecto, porque Él es perfecto y Él así quiere perfeccionar a su pueblo. Por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando, porque dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí es donde quiero que nos enfoquemos. ¿Para qué fuimos hechos? ¿Para qué fue hecho usted? Para hacer ¿qué? Buenas obras. Ahí no dice para malas obras o medias obras, para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? ¿Verdad? El dar el ejemplo. Sobre todo, mis hermanos, nosotros si somos jóvenes, que el joven sea un ejemplo para los demás jóvenes. Un matrimonio que sea ejemplo para los demás matrimonios. Mis hermanos, una mujer que sea ejemplo para las demás mujeres. Un varón que sea ejemplo para los demás varones. Todos tenemos una misión en esta tierra que cumplir. Porque, mis hermanos, cuando nosotros entendemos, comprendemos para qué fuimos llamados, para dar ejemplo, para ser testigos de las grandezas de Dios, demostrarle a los demás el poder de Dios, de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando nosotros somos transformados a través de la poderosa sangre de Cristo. Para eso fue derramada esa sangre en esa cruz donde Él, mis hermanos, ahí se dio. Mis hermanos, Él sabe, mis hermanos, Él llegó a esa cruz y Él dice que no abrió su boca porque Él sabía, mis hermanos, para dónde Él, mis hermanos, el cometido que Él iba a llevar a cabo, que era nuestra transformación, nuestra libertad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, mis hermanos, no hay agradecimiento a ese derramar, mis hermanos, de esa preciosa sangre en esa cruz, mis hermanos. De igual manera, cuando nosotros, mis hermanos, comemos el pan, tomamos el vino, el día de Santa Cena, mis hermanos, a veces lo hacemos irreverentemente. A veces no nos damos cuenta, mis hermanos. Por eso hoy el Señor trae un mensaje para nuestra conciencia. Que si usted alguna vez, mi hermano, usted quizá, imagínese, ni el día de Santa Cena, ni el día que el Señor nos permite hacer recordatorio de aquello que Él, mis hermanos, un día Él hizo en esa cruz. Y también, mis hermanos, que a través de su sangre nosotros seamos liberados, sanados. Y no solo usted, sino que también su familia, porque usted hasta la puede tomar por otra persona, haciendo como un acto profético, porque, mis hermanos, el Señor así es de bello, de especial con nosotros, que dice que para todo aquel que cree, todo le es posible. Mis hermanos, si nosotros tuviésemos, ¿verdad?, el deseo de hacerlo por algún familiar, el Señor obra en ellos, mis hermanos, aunque ellos no la tomen personalmente, pero si usted la toma por ellos, Dios hasta eso hace. Pero ¿sabe cuándo Dios va a obrar, mis hermanos?
no solo porque yo lo estoy diciendo, o porque quizá el día de que hay Santa Cena se le diga a la persona. No, mis hermanos, ¿sabe cuándo es el que el Señor obra en uno y hace las cosas especiales y sobrenaturales en su familia y en la vida de uno, mis hermanos? Cuando nosotros somos reverentes, imagínense, como le digo, a veces, pero ni el día que va a haber Santa Cena es un día que el Señor, mis hermanos, nos estipuló para que nosotros hagamos memoria de la grandeza de Dios. Mis hermanos, hay gente, mis hermanos, que lo que hace es pelearse entre hermanos, andar odiando, andar viendo mal, andar, mis hermanos, quizá en un lugar, en la iglesia, mis hermanos, que la miran como que fuera un lugar público donde mis hermanos pueden hacer lo que quieren, como le digo, envidiando, deseando mal, haciendo, mis hermanos, con ojos altivos. Y no solo eso, sino que hay gente que hasta pelea, mis hermanos, que nunca, mis hermanos, hace algo para el Señor con su boca cerradita. Siempre, mis hermanos, hay un pleito en nosotros, porque recuérdese que si nosotros no nos, venimos y delante de Dios, mis hermanos, nosotros ni nos quejamos. Dios puede pelear batallas por nosotros, pero me entiende, esas son las batallas carnales, porque a veces son batallas carnales las que estamos en nosotros peleando consigo mismos, mis hermanos, pero el Señor es poderoso para pelear esas batallas, mis hermanos, también que hay podríamos decir, ¿verdad? Del infierno, potestades, donde el Señor hace que aquellas potestades se vayan de nuestra vida, suelten a nuestra familia. Pero ¿cuándo va a ser, mis hermanos? Cuando también yo haga un cambio en mi vida. Por eso aquí dice, la palabra de Dios dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que nosotros tenemos que poner en práctica, mis hermanos, todas las enseñanzas de nuestro Señor. O sea, no esperemos que solo porque oran por nosotros, claman por nosotros, porque mire, usted puede ser la persona que pueda orar mejor, usted se le puede quedar todo, usted puede quizá creer que tiene poder, creer que tiene autoridad, pero mis hermanos, si nosotros no estamos bajo sujeción y somos personas, mis hermanos, que nunca vamos más allá de hacer nada para la obra de Dios, mis hermanos, no podemos tener autoridad. La sangre de Cristo no tiene poder en nosotros para poder hacer lo que nosotros declaremos que hacemos, sino que la sangre de Cristo, mis hermanos, es cara. La sangre de Cristo, mis hermanos, va a posar, mis hermanos, a hacer glorias y victorias en una persona que se sujeta a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a leer ahora, siempre aquí en Efesios 2, pero vamos a leer más adelante. Vamos a empezar a leer del 11 y vamos a llegar al 22 para que comprendamos mejor lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por lo tanto, dice, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, porque aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a acercar? Mediante, dice, o a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiese hecho, imagínese, ese sacrificio que Él hizo por todos los pecadores, como le decía, no fue tanto, mis hermanos, tal vez el llegar a la cruz, ¿verdad? Porque imagínese, ¿verdad? Si lo miramos de esta manera, tal vez usted podrá decir, bueno, y si lo llevaban a la fuerza y lo amarraron y pues hicieron todo. No, mis hermanos, ¿sabe cuál fue lo más impresionante que yo veo de todo esto que nuestro amado Jesucristo de la gloria pasó, mis hermanos? Fue que Él, mis hermanos, no se defendió. Él, mis hermanos, ni en ningún momento, mis hermanos, Él, ¿verdad? Abrió su boca, dice. Él fue, dice, como oveja, dice que fue llevado al matadero, mis hermanos, donde ahí dice que Él, mis hermanos, hicieron lo que quisieron hacer con Él, mis hermanos, se burlaron, lo vituperaron, mis hermanos, lo golpeaban, se reían. Imagínense, nosotros como seres humanos, mis hermanos, quizá nos cuesta un montón, a veces medio
mis hermanos, quedarnos callados o entender o que no abramos nuestra boca para decir algo. Cuando nosotros, mis hermanos, somos gente que hemos sido pecadora. Él no tenía pecado alguno. Él no había pecado. Él solo vino a enseñar cuando él estuvo en la tierra. Primero, mis hermanos, cuando él, imagínense, desde que él estaba en el vientre de su madre, ya él había persecución para su vida. Mis hermanos, cuando él nació, ¿verdad? Desde ahí andaba la muerte viendo a ver cómo lo desaparecía, porque sabía que era el salvador del mundo, mis hermanos. Y luego de eso, mis hermanos, él también dedicó su vida a aprender y también, mis hermanos, a enseñar, porque él vino a eso, a enseñar, pero él vino en calidad de humano. Nadie puede decir que porque era hijo de Dios. No, mis hermanos. El Señor quiso mostrar a través de él de que un humano podía, mis hermanos, hacer que las adversidades, ¿verdad? No lo dominaran a uno, porque uno tiene que arrodillarse, pero delante de Dios, no ante las adversidades, entre las situaciones, porque los que conocemos a Dios sabemos que hay un Dios de poder que es el que, mis hermanos, levanta. Entonces, él estuvo, mis hermanos, ante las tentaciones. Nosotros ahí leemos, ¿verdad? En los evangelios, cuando él, mis hermanos, imagínense, estuvo, dice, 40 días, 40 noches estuvo él en ayuno, en el desierto, mis hermanos. Él fue llevado, dice, al desierto, o sea que él, mis hermanos, no así como en la comodidad, cuando nosotros dice que hacemos ayunos, de mis hermanos, que a veces de nada nos sirve, porque a veces ayunamos o tal vez un mediodía, un par de horas, un día completo y andamos peleando. Por eso el Señor, mis hermanos, les decía, no es mejor el ayuno que yo demando, el que yo pido, que soltéis, dice, las cadenas de iniquidad, de maldad, porque el Señor a eso nos mandó, mis hermanos, que nosotros a ponernos a la brecha por los demás, no solo por su familia. Mis hermanos, hay tanta necesidad. Imagínense que él hubiese dicho, nuestro amado Jesucristo hubiese dicho, bueno, me voy a poner a la brecha para que toda mi familia tenga la salvación. No, mis hermanos, él se puso por toda la humanidad y como fue por toda la humanidad, así también, mis hermanos, fue su dolor que él padeció en esa cruz y antes de llegar a esa cruz. Entonces, imagínense cómo podemos ser nosotros a veces de ingratos que no agradecemos, sino que, mis hermanos, a nosotros primero nos tienen que convencer de tantas cosas para poder, mis hermanos, nosotros a veces hacer algo para Dios, ¿verdad? Y a veces a la fuerza. Y mire qué paciencia la de nuestro Señor. ¿Y sabe por qué nuestro Padre Celestial ha tenido paciencia? Porque nuestro amado Jesucristo sigue clamando, orando, ¿verdad? Intercediendo por todos nosotros los pecadores. Porque si no es así, hermanos, quizás no recibiésemos nada, porque recuérdese que, mis hermanos, el Señor dice que el que no da fruto será cortado, pero nuestro amado Jesucristo sigue intercediendo por nosotros para que podamos dar el fruto, y el fruto se tiene que ver en nuestra vida, un cambio radical en nuestra vida, ya no siendo los mismos mentirosos, engañosos, mis hermanos, también gente que somos, como le dijera, envidiosa, que es lo que más se mueve en el ser humano, la envidia, hay maldad. Mis hermanos, ¿cómo vamos a estar nosotros envidiando cuando nosotros sabemos, mis hermanos, de que el Señor no es injusto, Él es justo, Él es verdadero, y Él, mis hermanos, Él solo tiene pensamientos de bien para nosotros, pero nosotros mismos desechamos esos pensamientos de bien, porque, mis hermanos, no somos personas que verdaderamente a veces cumplimos con lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir aquí leyendo y dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. O sea que, mis hermanos, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo, oiga bien,
él bajó a los mismos infiernos. Ahí bajó él, mis hermanos. Ahí él mismo. ¿Por qué? Porque él, mis hermanos, estaba librando a toda la humanidad de que vaya a dar a los infiernos. Ahí, mis hermanos, él dice que anuló el acta de todos los decretos que venía en contra de nosotros. Recuérdese que la palabra de Dios dice que nosotros, mis hermanos, en pecado fuimos engendrados. Mire, si nosotros nos pusiésemos a darnos cuenta, mis hermanos, de dónde nosotros viene nuestra procedencia, qué hicieron nuestros antepasados, qué hicieron nuestros mismos padres, mis hermanos, a veces en apariencia, ¿verdad? Nos la llevamos de gente muy pulcra, muy buena, muy esto, mis hermanos, y nunca nos damos a la tarea de querer, mis hermanos, venir y hacer conciencia de todos los agravios que hemos cometido delante de Dios. Porque sabía usted que cuando nosotros, mis hermanos, no hemos vivido conforme a como dice la palabra, nosotros hemos hecho agravios delante del Señor. Pero mira, hay gente que como no está el temor de Dios, no les importa y creen que lo que hacen está bien cuando, mis hermanos, no vivimos a como dice la palabra. Por eso dijo él, ser santos como yo soy santo. Yo quiero que usted entienda qué es la santidad. La santidad, mis hermanos, es un sometimiento a Dios. La santidad es cuando nosotros, mis hermanos, dejamos la vida pasada, ¿verdad? Y como le digo, dando los frutos del Espíritu Santo. Ahí es donde empieza a trabajar la santidad en nosotros. Y dice que sin santidad nadie vamos a ver al Señor. Pero a veces, mis hermanos, Dios nos va a pedir cuentas porque hasta de eso no nos importa. Como que no nos importara, porque así actuamos muchas veces, de que, mis hermanos, no nos interesa lo que Él dice en su palabra, cuando nosotros, mis hermanos, no nos sujetamos a su palabra. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Para reconciliar, dice, con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y por los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios, de su Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que a través de ese sacrificio que Él hizo, de esa sangre que fue derramada, nosotros podemos, mis hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a una limpieza, nosotros podemos empezar a pedirle al Señor que su poderosa sangre, que es la única que tiene poder para deshacer, mis hermanos, toda obra de maldad, mire, deshace hechicerías, brujerías, ataduras, ligaduras, todo, mis hermanos, solo la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque la sangre de Cristo es vida y vida en abundancia. Es, mis hermanos, la sangre de Cristo viene a ser para nosotros, si nosotros la tomamos. Por eso dice aquí que Él nos reconcilió, porque recuérdense que nosotros éramos los que son llamados gentiles, nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, no éramos el linaje escogido, no éramos de su nación santa, no veníamos de la estirpe de nuestro amado Jesucristo de la gloria, pero a través de su preciosa sangre, mis hermanos, a los que creímos en Él, a los que hemos confiado en Él, a los que nos acercamos a Él, al que lo recibimos a Él, mis hermanos, hoy nosotros somos parte, dice, y nosotros también, mis hermanos, somos herederos, coherederos de todas las bendiciones de nuestro Señor. Mire, imagínese usted qué precioso regalo. Nosotros, mis hermanos, en tiempos pasados, ahí nos hablaba la palabra, que en tiempos pasados la gente tenía que ser circuncidada, mis hermanos, por mano humana. Pero ahora nosotros, mis hermanos, somos circuncidados o limpiados o desconectados, como usted quiera, de verdad, a través de la poderosa sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que viene, mis hermanos, a quitarnos, ¿verdad? Todo pecado,
todo aquello, mis hermanos, el Señor lo perdona. Cuando nosotros declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, cuando nosotros reconocemos ese sacrificio que hizo nuestro Padre Celestial en la cruz del Calvario, mis hermanos, porque Él se dio por nosotros, como le decía, ¿verdad? Él en ningún momento, mis hermanos, él rechazó, en ningún momento, mis hermanos, él maltrató, él abrió su boca, pudiendo él, mis hermanos, hacer que el poder de Dios descendiese. Mis hermanos, así como él tuvo poder para sanar, para liberar, para, para resucitar a los mismos muertos, mis hermanos, él lo mostró ante todos. Y mire, de él se burlaban, le decía a la gente, bájate de ahí, le decía si eres el Hijo de Dios, si tienes poder. O sea, mis hermanos, el que quiere ser ciego, es porque así quiere andar, mis hermanos, porque a veces nosotros sabemos lo que Dios hizo. Y mire, pero seguimos en aquella necedad que a veces, mis hermanos, nosotros mismos, con nuestras mismas actitudes, hacemos que los milagros no existan. Porque nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que Él es todo poder. Yo escribí algo aquí, quiero leérselo, quiero compartírselo. Dice, cuando compartimos el pan y el vino, estamos teniendo comunión con Cristo y haciendo uso de su poderosa sangre para limpiar, lavar y purificar. Cuando le damos la debida reverencia a su sangre, nosotros tendríamos que ser las personas más geniales de la tierra, porque dice que la sangre de Cristo da vida a nuestra genética, porque la genética de Cristo, mis hermanos, no tiene límites. Entonces, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Los mejores de esa tierra, porque así como lo dice la palabra, los mejores frutos de esta tierra. Pero imagínese usted que hoy en día el Señor tenga que estar cortando, mis hermanos, plantas, que a veces mis hermanos que somos nosotros, ¿verdad? Talando árboles que han crecido, solo han crecido, pero para nada. Porque mis hermanos, el Señor no solo quiere el crecimiento, el Señor quiere que todo lo que Él nos enseña lo pongamos por obra. Pero hay gente que aprende solo para querer ponerle cargas a los demás que ni ellos mismos llevan, que ni ellos mismos, enseñando, mis hermanos, nada más solo porque quiero ser mencionado, quiero que sepan que tengo el poder de Dios. Mis hermanos, qué triste dice la palabra de Dios, que de qué nos sirve haber ganado todo cuando hemos perdido nuestra alma, porque buenos para querer aconsejar, para quererle decir a los demás qué hacer, pero mis hermanos, no hay sujeción porque no nos sujetamos a la palabra de Dios, porque usted no se tiene que, usted cuando usted oye palabra de Dios y usted llega a la casa de Dios, usted no se sujeta ante un hombre, usted se sujeta a la palabra de Dios, porque si aquel hombre que le predica la palabra, él, mis hermanos, está siendo sujeto a la palabra de Dios, entonces usted está sujetándose a Dios. ¿Verdad? Entonces, porque hay gente que dice, yo me sujeto a Dios, pero no al hombre, ¿no? Mi hermano, si el hombre está hablando a través de Dios, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando, que todo eso, mis hermanos, ya estaba escrito, dice que los profetas, mis hermanos, y también luego después continuaron los apóstoles, ellos, mis hermanos, edificando a las personas con lo que porque ellos habían sido también limpiados por el poder de la sangre de Cristo. Entonces, cuando yo permito que la sangre de Cristo haga, mis hermanos, cosas especiales en mí, yo voy a hacer cosas especiales también delante de los demás. Pero no puede pasar nada si yo primero, mis hermanos, como vasija, como vaso, ¿verdad? Como recipiente que Dios, mis hermanos, va a usar, el recipiente tiene que estar limpio, mis hermanos. Pero a veces nosotros no conocemos ni qué es la limpieza, porque no nos damos a la tarea ni de saber en la palabra de Dios cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces sí, allá a las cansadas, quizá, sí, reconocemos, sí, ¿verdad? Y Dios es tan paciencioso, mis hermanos, que nos tiene aquella paciencia que nos lo permite, pero sabe que hay un momento que también el Señor dice, hasta aquí, ¿verdad? Te di el tiempo, porque por eso la palabra también lo dice, que hay tiempo para todo. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber que nosotros deberíamos de ser aquí las personas, mis hermanos, que deberíamos de ser lo mejor de esta tierra, dar el mejor fruto en esta tierra. ¿Cómo? Mis hermanos, como le decía al principio, dando buen ejemplo, como varones, como jóvenes, como hasta sus niños tendrían que dar ejemplo a los demás. Que mis hermanos que miren a aquellos niños suyos
que sí, mis hermanos, les gusta escuchar la palabra de Dios, aquellos niños que sí les gusta entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque son niños, piensa la gente, mis hermanos, que los niños no pueden. ¿Cómo no va a ser eso, mis hermanos, si el niño desde el vientre de su madre tiene que ser instruido? El niño, mis hermanos, debería de ser que cuando ya nace, no debería, mis hermanos, de molestarle el que estén hablando de la palabra de Dios, que le dé quizá por llorar, y si no, hay que ministrarle, mis hermanos, al Dios de paz, porque ahí está hablando, dice que Él, mis hermanos, nos reconcilia con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre, porque nosotros estábamos, mis hermanos, muertos en el pecado, y a través de Él nosotros pudimos tener acceso a llegar al Padre. Pero miren, mis hermanos, hay papás que a veces ni siquiera se dan cuenta cuando el hijo, pero ni siquiera tiene reverencia a la palabra de Dios. El niño desde chiquito tiene que ser enseñado. Que ellos, mis hermanos, es un momentito el que ellos tienen que tener reverencia a la palabra de Dios cuando está la adoración. Ellos tienen que estar de pie, mis hermanos, y con sus manitas levantadas, no porque usted se lo imponga, sino que porque al niño, mis hermanas, es lo que ha visto, que papá, mamá le han enseñado eso. Pero a veces, mis hermanos, ya cuando están grandes, tenemos dolores ahí de cabezas con los hijos, que mis hermanos, que se desvían de todo porque en ellos no se han puesto buenos simientes. Ahí queremos, mis hermanos, ahorcarlos, y andamos diciéndole a medio mundo que tenemos hijos rebeldes, que usted no entiende, que si yo no le di mal ejemplo, si yo fui a la iglesia, yo servía, yo aquí. Pero mis hermanos, lo primero que Dios nos puso en nuestras manos también es el ministerio, en nuestra casa, porque usted todo lo puede hacer a la misma vez, no que porque está sirviendo usted va a descuidar a sus hijos. Pero nosotros miramos a veces, mis hermanos, y nos da tanta tristeza ver niños que sentados, mire, estirándose ahí y con unas caras que no quisieran, mis hermanos, estar en la iglesia. Voy a la iglesia porque me llevan, pero va a llegar un momento donde, mis hermanos, el muchacho dice, ya no voy, ya no voy. Y mis hermanos, ¿por qué? Porque no solo se trata de imponerle al niño, nadie tiene que imponerle nada a nadie, sino que lo que tenemos que hacer es, mis hermanos, enseñarles. ¿Cómo le va a enseñar usted? No, que porque el niño vio que usted levantó las manos, también las tiene que levantar. No, es si verdaderamente usted lo está haciendo de corazón. Si usted verdaderamente en su casa también es lo mismo que usted en la iglesia, usted en su casa también, usted adora al Señor, a usted le llama aquello que usted siente hambre, siente sed siempre de estar en la presencia de Dios. Ahora, si usted en su casa muestra otra cosa y solo cuando vamos a la iglesia, hasta la misma Biblia usamos todos, que ahí no la estamos pasando, lee esto porque quisiera, lee esto porque esto nos interesa, léelo. Solo cuando a veces miramos una palabra así que supuestamente, ¿verdad? Recibilo, ¿verdad? Pero mis hermanos, en una casa, mis hermanos, todos tendrían que tener su Biblia. ¿Verdad que todos tienen teléfono? Y yo, mis hermanos, le aconsejo que así como sus niños, sus jóvenes, no es bueno que usen el teléfono, que usen su Biblia, porque cualquier cosa se les atraviesa ahí. Usted no puede estar confiado, mis hermanos. Usted no puede estar confiado cuando usted no le ha enseñado nada a su hijo, porque usted no, porque mis hermanos, eso viene desde el niño, desde que es pequeñito, pero no se pudo hacer desde pequeñito. Empiece a hacerlo, dele usted el buen ejemplo. ¿Cómo? Mis hermanos, ministrándole, porque el buen ejemplo, la administración no viene, como le digo, usted regañando a nadie ni diciéndole, mira qué vergüenza las que yo paso. No, mis hermanos, esto viene a través de que el Señor mira la intención de su corazón. Dios mismo hace que el Espíritu de Dios se manifieste y que entonces la sangre de Cristo, mis hermanos, haga lo que tiene que hacer. Así el día que nosotros tomamos Santa Cena, ese día, mis hermanos, el Señor hace cosas grandes en nosotros. Y si no, es como que usted solo se tomó su juguito ahí, se comió su panito, más si traía hambre, ¿verdad? Y ya se sació nada más el estómago por un ratito. Pero mis hermanos, de que la sangre de Cristo haya hecho aquello que tenía que hacer, no lo hace, porque dice que cuando nosotros partimos el pan y tomamos el vino, entramos en comunión. ¿Qué es lo que usted entiende cuando dice que entramos en comunión con Cristo Jesús? Mis hermanos, hay una comunicación. O sea, yo, mis hermanos, me voy a entender la palabra, voy a entender lo que el sacrificio que él hizo, me va a doler. Mis hermanos, hoy en día deberíamos de estar
que nos duela lo que Él tuvo que pasar para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros hoy no fuéramos esclavos. Así que si usted se siente libre, agradézcale esa libertad a Dios y busquemos la santidad y queramos la santidad para los demás, no solo para nuestra familia, sino que para mucha gente, mis hermanos, que ahorita, mire, hay tanta perdición. Hay tantos espíritus que se han levantado, mis hermanos, que ahorita es una aberración. Ya todo lo que están haciendo, todo lo están sacando ya así, mis hermanos, así palpablemente a la luz, que ya no les importa ni los espíritus inmundos estar, mis hermanos, como escondiéndose. Está saliendo todo, mis hermanos. Pero ¿sabe para qué Dios lo estamos haciendo que salga todo? Para ver qué hacemos nosotros, el pueblo de Dios. A ver si nosotros, porque dice que junto con Cristo nosotros vencimos y que nosotros, dice el Señor, que nos da poder para también, para arrancar, derribar. Y vamos a irnos a la palabra, vamos a leer ahora en Jeremías 1, para que nos demos cuenta para qué fuimos llamados. Jeremías 1, del 4 al 8, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te habías elegido. Usted y yo ya habíamos sido elegidos. Antes de que nacieras, dice, ya te había apartado. ¿Qué dice? No solo nos eligió, sino que también, ¿qué dice? Nos apartó de todas las de todo lo mundano, de todo el pecado, de todo eso. Él, en su amor, en su misericordia, aun cuando viniésemos con raíces de maldad, de iniquidad y amargura, de los pecados más grandes, ahora usted tiene que agradecer. Si usted está oyendo esta palabra, usted tiene que agradecer y decir, fui apartado. Entonces, agradezca por esa bendición, porque si Dios le dice que usted fue un apartado, usted tiene ahora que, mis hermanos, tener la obligación, mis hermanos, de limpiarse, si usted quiere ver la gloria de Dios, porque ahora usted no puede decir, ay, sí, yo porque vengo de no sé dónde y que no sé qué. Ahora Dios le está diciendo, todos esos pecados, hoy le está diciendo el Señor, hoy van a ser limpiados, sin que tú tengas que hacer nada. El Señor hoy va a obrar, si usted lo cree, porque usted está creyendo de que usted es un apartado de parte de Dios. Dice, dice, nombrado profeta para las naciones. También para que el Señor lo apartó, para que usted fuera ¿qué? Profeta. El profeta de parte de Dios, mis hermanos, le voy a decir algo, es aquellas personas, mis hermanos, que van a alertar al pueblo, así como lo que estamos haciendo hoy en día, los que predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no la estamos predicando solo para ser conocidos, para ser vistos, para que la gente, mis hermanos, nada más nos conozca de todo lo que podemos hacer. Si el poder es de Dios, la grandeza es de Dios, y nosotros fuimos llamados para ser profeta a las naciones, a enviar la palabra, a lanzar la palabra, pero hablar palabra de Dios, porque dijo el Señor en su palabra, convertíos. Mis hermanos, nosotros nos tenemos que, dice la palabra de Dios, arrepentidos, dice, y convertidos. Nosotros tenemos que haber un arrepentimiento de todo lo pasado y de mis hermanos, de todo lo que hicimos delante de Dios y aún conociendo ya la palabra. Y tenemos que pedirle a Dios también perdón, porque aún conociendo la palabra hemos cometido tantos errores y tantos pecados. Porque el Señor sí conoce nuestro corazón y por eso hoy nos está hablando. Entonces dice aquí, yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Así como muchas veces, ¿verdad? Es que como está chiquito, es que como es joven, los jóvenes en este tiempo, los jóvenes están expuestos, esos son cuentos, mis hermanos. Esos son cuentos porque recuérdese que así como cuando aquellos varones que llegaron, mis hermanos, con Daniel, Sadrach, Abednego, todos ellos, mis hermanos, que anduvieron con él, mis hermanos, estos hombres decidieron, dice, mis hermanos, que ellos no se iban a contaminar. ¿Cómo llegaron a ser ellos? Personas ilustres, personas, mis hermanos, importantes en ese reino, mis hermanos, donde había, mis hermanos, tantas cosas corruptibles, sucias, impuras, pero ahí el Señor los envió y ellos sabían a qué iban ellos a ese lugar y ellos dijeron, aún así nos maten, nosotros, dijo, nosotros no nos vamos a rodear ante Baales.
sino que nosotros solo nos arrodillamos delante del Dios Altísimo. Ellos le dieron su lugar al Señor. ¿Y qué pasa a nosotros a veces? Ay, es que, mire, mis hermanos, por eso nosotros mismos atamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Como son niños, los niños tienen que ser niños, dice. Y los jóvenes tienen que ser jóvenes. Ay, nosotros tenemos que entenderlo. Claro que vamos a entender, mis hermanos. Vamos a entender que ellos han sido, mis hermanos, formados en algo impuro. Porque mis hermanos, nadie que fue formado en la pureza del Espíritu de Dios, mis hermanos, va a tener, se va a querer contaminar, porque la gente va a tener sabiduría, va a tener entendimiento, va a saber a dónde va. Mis hermanos, va a saber que lo que le espera, porque dice que la paga del pecado es la muerte, mis hermanos. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando esta mañana y nos está diciendo, mis hermanos, no tenemos que decir así como dijo Jeremías, dice, pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. No le temas ¿qué? A nadie. Dios nos mandó a decir la verdad. Lea usted todo el libro de Jeremías. ¿Qué cree usted que Dios lo mandó a decir? Amonestar al pueblo. Y sabía usted que muchas veces Jeremías, así como cualquier humano, a veces uno, mis hermanos, hasta le reclama a Dios y le dice, Señor, pero mira todo lo que están haciendo. Y a veces, mis hermanos, uno no puede venir delante de Dios y decirle a la gente, mira todo lo que están haciendo y tú no los desarmas o no los desapareces de la tierra, porque sabía usted que hay siervos de Dios así que quisieran que toda la gente que anda en pecado ahorita, tal vez porque ellos no fueron al puerto, a las playas. Ay, ojalá les cayera no sé qué. Sabía que hay siervos así que están haciendo eso. En vez de decir, Señor, oramos y que todo, Padre, todo pecado que vayan a cometer, que en este momento les ponemos estorbo tras estorbo para que no lo cometan, Padre, y que ahí la luz de Jesucristo llegue a ellos y ellos puedan decir en ese momento qué estoy haciendo aquí, Señor, en este lugar de vicios, en este lugar, Señor, donde no me trae nada bueno, de contaminación. Señor, ahorita yo me voy de aquí, aunque la persona haya ido, mis hermanos, todo eso, pero muchos, mis hermanos, eso es lo que hacen, nada más condenar. Jesucristo no hizo eso con nosotros, así que, mis hermanos, nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Y si seguimos leyendo aquí, mire, el Señor aquí le dijo a Jeremías, si leemos el 10, dice, mira, hoy yo te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, para destruir, demoler y para construir y para plantar. O sea, que nosotros, mis hermanos, cuando la sangre de Cristo hace esa obra maravillosa en nuestras vidas, la sangre de Cristo tiene poder, mis hermanos, para cambiarnos completamente nuestra genética, mis hermanos, de herencias malvadas y mis hermanos, y de todo lo que nosotros nos contaminamos. El Señor, mis hermanos, cuando nosotros tenemos reverencia a esa poderosa sangre, cuando nosotros, mis hermanos, tomamos esa cena del Señor, cuando nosotros hacemos memoria de su sacrificio, mis hermanos, cuando nosotros hacemos eso, la sangre de Cristo, mis hermanos, tiene poder para cambiar completamente nuestra genética y nosotros nos vamos a volver unas personas, mis hermanos, tan sabias, tan entendidas. Mis hermanos, vamos a cumplir con los mandamientos, con los preceptos, todo lo que el Señor dice, porque mire, ahí dice el Señor, te doy poder para arrancar, derribar, para botar y también para construir y para plantar. Entonces, nosotros podríamos construir hogares nuevos, hijos nuevos, esposos nuevos, esposas nuevas. Y también, mis hermanos, pudiésemos plantar algo y decir, esto aquí va a suceder y va a suceder porque la palabra de Dios lo dice, porque en Jeremías 1, 10, ahí el Señor lo dice. Por eso dijo el Señor, todo va a pasar menos mi palabra, cumplimiento de la palabra. Mis hermanos, nosotros lo estamos viendo, lo hemos visto, nosotros siervos de Dios lo hemos visto, mis hermanos. Cuando nosotros declaramos algo, plantamos algo, mis hermanos, y declaramos palabra de Dios, mis hermanos, el Señor cumple sus promesas que están en su palabra. Amén. Vamos a leer ahora entonces en Apocalipsis 9, del 4 al 6.
Perdón, primero vamos a leer Apocalipsis 13 del 8 al 9. Apocalipsis 13. Mire lo que dice en Apocalipsis 13. 8 y 9. Apocalipsis 13, 8 y 9. Dice aquí la palabra de Dios. Y a la bestia la adorarán, dice, todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, y el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Pero quiero que algo que usted note aquí, lo que está diciendo ya en el libro de Apocalipsis. Oiga bien, dice, mis hermanos, a la bestia, dice, la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no hayan sido escritos en el libro de la vida. Todos nosotros tenemos que estar escritos en el libro de la vida, pero no crea que en el libro de la vida vamos a estar anotados solo porque un día yo dije, acepta al Señor porque tenía una situación en mi vida, o de repente me estaba muriendo, de repente estaba pasando una situación en mi familia dolorosa, o mis hermanos, muchas veces hay gente que llega porque las finanzas están mal. Bueno, recibí al Señor, ya está escrito y mis hermanos, muchos dicen que nosotros, mis hermanos, la salvación no la perdemos, porque en ese momento el Señor nos da acceso a la salvación cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, pero sabe que nosotros tenemos que seguir, mis hermanos, esa línea de santidad para llegar a ser el varón perfecto, para ser aprobados por Dios. Ahí es el momento cuando el Señor nada más, mis hermanos, le da acceso a que usted entre, ¿verdad? A que usted pueda entrar ya, mis hermanos, a alcanzar la vida eterna. Entonces, mis hermanos, aquí dice que toda esa gente va a durar, ¿a quién dice? A la bestia. O sea, mis hermanos, así como ahorita, mire, todas las cosas, usted quizá piensa que va a haber una bestia así que va a aparecer por todos lados, un animal, ¿verdad? Feroz o esto, el otro. No, mis hermanos, ahorita todos esos espíritus inmundos que andan son bestiales, porque mis hermanos, la gente no piensa como personas, sino que como animales, porque mis hermanos, es una cosa que se está haciendo a nivel, ¿verdad? De que ya no les importa, mis hermanos, hacer lo que sea. Imagínense ahorita hacerle daño a los niños, mis hermanos, las mujeres, entre familias, mis hermanos, se hacen hechicerías, se hacen brujerías, la gente, mis hermanos, anda en un desorden, en algo tan horrible. Mis hermanos, todo eso son instintos animales. Entonces, todo esto, mis hermanos, el Señor dice aquí que adorarán, porque toda esta gente, ¿a quién adora? Al puro enemigo, al puro chamuco, mis hermanos, al puro diablo, porque cuando son movidos a hacer todo esto, por eso un envidioso, una persona, mis hermanos, mala, que tiene malos sentimientos, chismosa, que anda hablando de los demás, ¿qué cree usted que lo mueve? Los espíritus inmundos. Entonces, cuando usted venga esto a su vida, usted diga en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Con el poder de la sangre de Cristo, Señor, libérame de estos pensamientos, de estas malas entrañas. Todo, mis hermanos, tiene que ser cuando yo lo declare, cuando yo lo diga, cuando yo esté consciente que lo tengo, pero hay gente que no está consciente de que lo tiene. Pero hoy la sangre de Cristo está limpiando nuestras conciencias. La sangre de Cristo tiene poder, mis hermanos, para hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, porque si usted está oyendo palabra de Dios en ese momento, por la palabra, usted está siendo libre. Entonces dice aquí, mis hermanos, ¿verdad? De que nosotros, dice el que deba ser llevado a cautividad irá, y el que deba morir a espada de filo morirá. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque el Señor habla a tiempo, pero también va a hablar fuera de tiempo. Son tiempos donde el Señor nos está hablando a tiempo. Todavía, mis hermanos, de rescatar aquello que un día el Señor puso en nuestras manos, que nos puso la salvación. Rescatemos esa salvación. Si usted ya había recibido al Señor y usted sigue haciendo la suya, siempre siguen esos pleitos, siempre siguen esas iras, siempre sigue haciendo lo que nos da la gana, mis hermanos. Como le digo, hay gente que mire, ni que porque le digan que, imagínese usted todas las fiestas que a veces la gente celebra, que dice que es por esto, que es por el otro, que es por aquí, que es por allá, y lo que menos se recuerdan es de darle gracias a Dios
y bendecir a Dios por ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Leemos la última cita, vamos a leer ahora sí en Apocalipsis 9 del 4 al 6. Apocalipsis 9 del 4 al 6. Dice la palabra de Dios, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaban en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero no, la muerte huirá de ellos. El Señor tiene poder para la vida y la muerte. Y también tiene poder, mis hermanos, aunque la muerte llegue, aunque la gente desee la muerte, dice, en esos tiempos, mis hermanos, para aquellos que no tengan el sello del Espíritu Santo en su frente, dice que tendrán que pasar un tiempo, porque aquí dice 5 meses, pero para nosotros no sabemos cuántos son 5 meses para el Señor, pero dice que la gente va a ser torturada. ¿Sabe cuál va a ser la tortura? Mis hermanos, yo me lo imagino que va a ser que el Señor nos va a pasar todas aquellas películas donde, mis hermanos, donde de nuestra vida, tiempos donde Él se acercó a nosotros, donde nosotros no quisimos obedecer, cuando Él nos va a pasar la película de cuando el Señor nos estaba hablando y nosotros nos daba igual y a mí qué me importa, me ponía a pensar en otra cosa y eso no es así, porque mis hermanos, todo eso el Señor lo va a pasar. Esa va a ser una tortura como los que muchos, mis hermanos, que muchas personas, porque eso está en la Biblia, que recuérdese que así como cuando Lázaro, usted se acuerda de Lázaro, no sé si usted lo ha leído en la palabra, ¿verdad? Donde él, mis hermanos, dice que era un mendigo y él dice que él pedía limosna y había un rico que él dice que mis hermanos nunca le daba a Lázaro nada y mis hermanos un día le tocó pues a Lázaro descansar, pero Lázaro fue, dice, al seno del Señor, o sea que él fue con Dios y luego mis hermanos el rico ya sabe usted a dónde fue a parar, ¿verdad? Pero dice que el Señor le dio la oportunidad a este rico, que él mirara a mis hermanos, o sea, dónde estaba Lázaro, y mis hermanos ya se imagina cómo estaba él en ese tormento. Entonces, él vino y dice que le pidió a Abraham que Lázaro llegara y le mojara, aunque sea, la punta de la lengua, y le dijo a Abraham que ellos ahí ya no podían, mis hermanos, hacer nada, ni pasar ni un lado ni al otro, ¿verdad? Entonces le dijo él, entonces dile a Lázaro que vaya y que les hable a toda mi familia, porque quiere decir que toda la familia era igual, ¿verdad? Porque recuérdese que todo se hereda en la familia, mis hermanos. Entonces, este hombre, quizá el Señor, mis hermanos, le tocó la puerta y nunca le quiso abrir porque creyó que según, ¿verdad? Aparentemente lo tenía todo y no tenía nada, ¿verdad? Y el que no tenía nada, quizá ni se había dado cuenta que lo tenía todo en el Señor, ¿verdad? Y entonces, porque tampoco Dios no nos manda a padecer de esa manera, pero aún así, yo creo que este hombre no hizo daño. Entonces, por eso yo sé que fue con el Señor. Pero mis hermanos, el Señor le dijo, ¿verdad? Que si no le hacían caso a un humano, que le iban a hacer caso a alguien que ya estaba muerto. Entonces, mis hermanos, o sea que ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos está hablando aquí? Y muchos de nosotros pensamos que las cosas hay cosas que van a suceder y que nada más me muero y ya se acabó todo. No, mis hermanos, hay un tiempo donde nosotros vamos a tener que estar ante el Señor, ¿verdad? Para dar cuentas de todo, dice, hasta de las palabras ociosas, dice el Señor, que salieron de nuestra boca, porque si Él nos mandó, mis hermanos, a ser diferentes y no lo quisimos hacer, porque con el poder de la sangre de Cristo se puede. Así que yo le dejo esto en su corazón y yo le pido al Dios Todopoderoso que el día de hoy usted haya sido transformado, que la sangre de Cristo a usted lo haya limpiado, que usted ahora, cuando usted tome la cena del Señor, usted haga reverencia delante del Señor, ¿verdad? Y así que yo le bendigo a usted, bendigo su casa, y si este domingo, en su congregación donde usted asiste, ¿verdad? Y
van a tomar la cena del Señor, que si nunca lo ha hecho con reverencia, hágalo. Y antes de tomarla, usted le pida al Señor que lo perdone por todas las no sobre todo los pecados que usted cometió, sino que los pecados más fuertes, mis hermanos, son de que quizá alguna vez usted no le dio el significado que tiene el poder de la sangre de Cristo y de ese pan que usted come, ¿verdad? De esa oportunidad. Dígale al Señor, te pido perdón, Señor, por todas las oportunidades que he tenido. Y Señor, y no han habido cambios en mi vida, no porque tu sangre no tenga poder, sino que porque yo no le he dado el debido significado, Señor. No he visto el significado de lo que tú hiciste por nosotros. Yo le insto a que usted este domingo, que usted la tome en su iglesia y para los de nuestra iglesia, ¿verdad? Yo les pido que por favor seamos reverentes al poder de la sangre de Cristo, y usted va a ver todos los milagros y los prodigios que van a ocurrir ese día, porque el Señor, mis hermanos, Él no se queda con nada. Cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros queremos ponerlo en práctica, el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Y a usted, yo le digo, si usted quiere tomarlo por algún familiar, algún amigo, alguna amiga, por su mamá, por su papá, para que tengan ese cambio, hágalo, hermano. Vaya, haga más de lo que Dios le está, el Señor le está concediendo el poder para arrancar, para derribar, para botar y para plantar la santidad en los hogares donde no hay santidad. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga y les bendecimos y les agradecemos por esos mensajes que ustedes envían a través de la página. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno por nombre, y a usted que también nos ve por el canal de YouTube. Muchas bendiciones y recuérdense que ahí estamos orando por ustedes. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta luego.